Hermanos, la carta a los Corintios es una carta muy importante. La iglesia, los Corintios, es una iglesia que sobresale en las Escrituras, pero no sobresale por ser una iglesia servicial, no sobresale por ser una iglesia perseverante, no sobresale por ser una iglesia donde había mucho amor, sino que sobresale, hermano, porque era una iglesia problemática. Esta iglesia, si alguna iglesia tenía problemas, era la iglesia de los Corintios. El comportamiento de los miembros de esta iglesia, hermano, no habían ellos roto con el mundo y habían traído el mundo a la iglesia. Había entrado el mundo a la iglesia. Entonces los comportamientos de los hermanos no eran muy cristianos. Imagínense, habían pleitos, habían divisiones, había un espíritu contencioso, había inmoralidad sexual dentro de la iglesia, había desórdenes en el culto. Hermano, no va a creer que los cultos eran como el que tenemos nosotros. Era un relajo los cultos, era un desorden. Entonces todo esto, hermano, estaba haciendo a la iglesia una iglesia famosa, pero no por espiritual, sino por una iglesia problemática. Obviamente, hermano, todo este comportamiento anticristiano estaba haciendo que la iglesia cayera en un caos espiritual. Los conflictos eran tan fuertes que llevaron a la iglesia a un deterioro. Vaya que en ese momento llegó la información correcta al apóstol Pablo, y él, hermano, de parte de Dios, escribe una de las cartas más completas de la Biblia, la carta a los Corintios, y precisamente la escribe con el propósito de arreglar los desórdenes, de regular todas las cosas, porque los hermanos estaban haciendo las cosas a como a ellos querían, a como les daba la gana, o como habían visto allá afuera que se hacían las cosas, pues ellos así creían. Entonces viene el apóstol, hermano, y la escribió con ese propósito de ordenar, de arreglar todos estos desórdenes a base de doctrina. Por eso, hermano, una iglesia que tiene doctrina es una iglesia ordenada. Es importante que usted asista a los estudios, no solo le guste oír mensajes. Hay gente que le fascina oír mensajes, pero son buenos. Pero es importante que aprendamos doctrina, porque la doctrina hace cristianos sólidos, gente ordenada. Alguien dijo que la doctrina es como la estructura de hierro de un edificio. Ya ve que aquí no se le mira el hierro, pero el hierro le da forma. Los planos primero son de hierro y luego los van rellenando de concreto y van dándole. Entonces la doctrina en un cristiano lo hace un cristiano sólido, lo hace un cristiano ordenado. Es lo mismo cuando usted mira a los jugadores, ya que aquí es muy notorio el deporte, ¿verdad? Usted puede ver un jugador cuando no puede jugar y cuando un jugador tiene fundamentos, le llaman en deporte, ¿verdad? Sabe pegarle a la pelota. Si usted me mira a jugar a mí, va a decir, hermano, nunca tuvo fundamentos. Y sí, porque el fútbol yo lo aprendí en la calle, ahí con los hipotes jugando pelotas de plástico. ¿Se acuerda de las pelotas de plástico? Ya se le olvidó. Pues no se crea mucho. Acuérdese allá del barrio, ¿verdad? Ahí jugamos y ahí uno como puede, le pega, le da la patada, entonces sin fundamento. Pero usted mira a un jugador que de pequeño, desde niño, le van dando teoría y van a fundamentos de fútbol. Son los grandes jugadores, porque tienen fundamento. Entonces, hermano, los grandes cristianos son los que tienen fundamentos. La doctrina. Esta iglesia no tenía doctrina. Entonces Pablo escribió esta carta para regular, y una de las cosas que vamos a ver hoy, que también era un conflicto, era la Santa Cena, la mesa del Señor. Era un desorden la mesa del Señor, y precisamente de ahí vamos a tomar nosotros los principios que regulan la mesa del Señor y nos enseñan cómo debemos participar todos los cristianos de una manera correcta. Amén, hermano. Entonces ahora, ya teniendo ese panorama, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. Ya usted sabe por qué vamos a llegar ahí, ya tiene una idea breve pero general de lo que está pasando en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo va a ordenar el desorden que había de la mesa del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo
17 en adelante. Es todo el capítulo, pero vamos a ir por partes. Primero quiero que leamos el versículo 17 al 22. Ahí vamos a tener 3 lecturas. Esta va a ser la primera. La otra va a ser del 23 al 25, por allá le voy a decir. Vamos primero por lo primero. Dice, Primera de Corintios 11, 17. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, dice. ¿Y qué iba a alabarlos, verdad? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que hayan entre vosotros bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, les dice. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y pasa hambre, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Los alabaré? No, en esto no los alabo. Ahí tenemos un primer cuadro, hermano, que usted ve que la iglesia tenía un problema serio, hermano. Y el problema es de que cuando ellos se reunían a comer, habían cenas en las iglesias, eran ágapes donde llevaban comida a los hermanos, y ahí había comida para todos. Sin embargo, habían hermanos de la iglesia que se adelantaban y se comían toda la comida y no dejaban nada para los que llegaban ya más tarde. Ya ve que algunos hermanos, por lo general, después de sus trabajos salen tarde y llegaban tarde a la iglesia. Entonces a estos hermanos los tenían de menos, los tenían de allá menospreciados, y no les dejaban nada que comer. No les dejaban nada. Entonces, hermano, prácticamente se tomaban la bebida, se comían la comida, y los hermanos que no tenían nada, a ellos los marginaban porque no llevaron nada. Ya ve que hay hermanos que no llevan nada a la iglesia, pero como tienen hermanos, debe de comer. Yo ya les digo a los hermanos cuando juntamos toda la comida, venga, y aunque no traiga nada, venga, traiga hambre, y aquí le vamos a dar. Pues somos hermanos. Entre hermanos, ¿qué debe haber? Amor, afecto, ¿verdad? A los que van adelante les digo, hermanos, como es tipo buffet, ¿verdad? Cada quien agarra, le digo, acuérdense de los hermanos de atrás, para que los hermanos llenan sus platos como que si solo ellos existieran, ¿verdad? Y ya cuando, hermano, ya todavía hay pollo, no, ya no hay, se lo acabaron los de adelante, ¿verdad? Eso estaba pasando en los corintios. Estaban comiéndose toda la comida y estaban haciendo bandos, dice ahí. Porque habían en la iglesia gente que tenía comodidades, gente que tenía cierta estabilidad económica. Se reunían, yo estaba viendo el análisis, se reunían en sus casas, hermano, y a los de la foto, no sé si usted entiende ese término, solo los privilegiados los pasaban a la sala a comer, y a los otros los dejaban comiendo en el patio. Hermanos de la misma iglesia. Oiga, esa división bien marcada. Otras veces se comían todo y a los que llegaban ya no les daban comida. Entonces, hermano, esto estaba creando una discriminación en los mismos hermanos. Oiga, ¿usted cómo es posible? Sí, puede suceder. Había discriminación, había rivalidad, había menosprecio, avergonzaban a los hermanos que llegaban tarde, avergonzaban a los que no llevaban nada. Entonces, todo esto, hermano, el apóstol les tiene que decir, hermanos, esto no es comer la cena del Señor, señores. Eso no es. Lo que están haciendo ustedes está mal. Se reúnen para lo peor, le dijo, no para lo mejor. Entonces, ¿les alabo? No, esto no los alabo. Todos debemos comprender, hermano, que la cena del Señor es una invitación para todos, porque es para su pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? ¿Solo unos cuantos en la iglesia? ¿Solo unos 3 por ahí o 4? No, somos todos. Entonces el problema de este grupo era que había orgullo y egoísmo. Y todos debemos tener cuidado con estos dos grandes enemigos, hermano.
porque el orgullo y el egoísmo destruyen las iglesias. Destruyen las iglesias. Entonces aquí los corintios, hermanos, ese era el problema número uno. Había una actitud de orgullo, había egoísmo, no era una cena de amor, de fraternidad, sino que era un lío, hermano. Imagínense cómo se sentían los hermanos que llegaban tarde. Diríamos en buen salvadoreño, achicados, ¿verdad? O sea, imagínense entonces los hermanos, ¿qué gana les iba a dar de ir al culto? ¿Qué gana les iba a dar de ir a congregarse a las reuniones donde había comida y había cena del Señor? No les daba ninguna gana por esta razón. Entonces, hermano, ante esta situación de que la cena no era unidad, no era fraternidad, sino que era orgullo y egoísmo de unos cuantos, el apóstol les tiene que decir: ustedes están tomando la cena indignamente. Lo que están haciendo no está bien. Ahora leamos los siguientes versos. En el versículo 23 en adelante, del 27 en adelante. Ahí está. ¿Lo tiene? De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente. Oiga, eso es lo que estaban haciendo ellos. ¿Qué dice el apóstol que le va a pasar? Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí mismo. Por esa razón hay muchos débiles, otros están enfermos y otros ya duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Aquí vamos a detenernos y vamos a ir terminando, pero voy a explicar esta parte, hermano, porque el problema de los corintios, número uno, era el orgullo y el egoísmo. Y número dos, ellos no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. Yo creo que ese es el centro del problema también en mucho pueblo de Dios, que no sabe qué es lo que está pasando a través de estos símbolos que participamos. Todos debemos discernir el cuerpo de Cristo. Entonces ellos no tenían la actitud correcta, ¿verdad? Su actitud era irreverente, no venían con temor, con humildad, sino que venían con egoísmo, con orgullo a la cena del Señor. Ese era el primer gran error. Y el segundo era que no discernían. La palabra discernir, hermano, quiere decir comprender el mensaje que hay detrás de algo. Entonces prácticamente Pablo les va a explicar qué hay detrás del cuerpo de Cristo. Y hermanos, todos debemos saber que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo sucedieron grandes eventos espirituales a nuestro favor todos. Pero quiero detenerme en dos principales eventos que usted debe tener bien claro como hijo de Dios y que no debe perder de vista nunca, mucho menos cuando estamos ante el pan y ante el vino. El primer gran evento es que cuando Cristo murió, hermano, murió para vencer el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, el evangelio tiene las propiedades para hacernos victoriosos del pecado. Si no, no sirve el evangelio. Cerremos la iglesia y vámonos para la casa. Porque si esta cosa no funciona, no tiene poder, ¿para qué? Sería una religión más. ¿Cuánta gente anda queriéndose quitar los males ahí, pegándose o haciendo penitencias, hermano? O aseteándose. Hay unos que se pegan, ¿verdad? Que se laceran dicen que de esa manera el pecado. Así no se vence el pecado. El pecado se vence cuando hemos comprendido la victoria de Cristo. Cristo murió, hermano, para hacernos libres del pecado. ¿Cuántos le dan un aplauso? Eso es importante que lo tengamos en nuestra mente. Aleluya. Cristo al morir venció el pecado. Eso significa, hermano, que en Cristo tenemos los recursos para poder vencer el pecado. No estoy hablando de perfección, hermano, por favor no me vaya a malinterpretar. No estoy hablando de que ya no peco, que no, eso es imposible. Estamos en la tierra, todavía somos pecadores y tenemos este cuerpo. No para que juegue tampoco, ¿verdad?
Hay gente que, viera usted cómo está el mundo de feo. ¿Cómo va a dejar de pecar uno si uno ni puede, hermano? Viera usted, qué difícil. No, a ese ya anda buscando excusas para seguir haciendo cosas que no debe. No, el cristiano ya no practica el pecado, pero nos alcanza. ¿Peca usted, hermano? Va, que bueno, hay como 10 que pecan y los demás son ángeles. Todos pecamos, ¿peca usted? Sí, todos pecamos. No porque queramos, caemos pero oiga, cuando peca, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Ahí está el punto. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Debemos acordarnos de que están los recursos provistos por Cristo para poder vencer ese pecado. Es cierto, permítame decirle en buen salvadoreño, la regué, fallé, sí, pero no se debe quedar ahí. Si es cristiano, no se debe quedar ahí. Debe levantarse por medio de los recursos de la obra de Cristo. Y la misma palabra nos enseña: el que confiesa sus pecados, el que se arrepiente, se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Entonces, rápidamente, cuando un cristiano ha pecado, debe correr a la oración, a confesar, a aceptar que cometió el pecado, pedirle perdón a Dios, arrepentirse y decir: hasta aquí. Aleluya. Ese se levanta. Entonces a una persona así es imposible que el pecado lo detenga. Es imposible. No lo esconda, ni culpe a otros, ¿verdad? Porque hay gente que tiene esa mala costumbre. Aquí no creo, es en otros países que le tiran: no, yo no fui, fue Tete, me echaron zancadilla, hermano. No, mire, usted andaba buscando que le echaran ya. Uno siempre anda viendo a quién le tira el muerto, ¿verdad? Pero no, fallamos, somos pecadores. Entonces el cristiano debe saber que cuando Cristo murió, proveyó su sangre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando hacemos lo correcto, cuando confesamos, nos arrepentimos y cuando también tomamos acciones para separarnos del pecado. Entonces, hermano, esto es importante que usted no lo olvide. Discierna el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo fue muerto para nuestra victoria de pecado. El otro punto que quería mostrarle en cuanto a discernir el cuerpo es de que cuando Cristo murió, no solamente venció el pecado, sino que venció las enemistades. Venció, hermano, el vacío y la pugna que había entre el hombre y Dios. Todos sabemos que Dios estaba en el cielo, está en el cielo, pero el hombre es separado de él completamente. Hay un gran abismo porque hay una enemistad por el pecado. Pero Cristo, cuando muere, dice la Biblia en Efesios 2:16, mediante su cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos en uno solo, matando las enemistades. Entonces Cristo venció el pecado, número uno, pero también al morir venció las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Bueno, la primera enemistad que venció es la enemistad que teníamos con Dios. Por eso el hombre que no se entrega a Cristo, Dios trae pleito con él. Y si no se arrepiente, le va a cobrar y lo va a condenar en el infierno por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Por eso nosotros hablemosle a la gente, prediquémosle, porque lo que le espera es que Dios lo va a juzgar. Y ya no va a haber tales que voy a poner abogado, ya no hay. Ya no va a haber tales que, mire, yo conocí a un hermano que era pastor, mi mamá era cristiana, se murió, se condenó si se murió sin Cristo. Entonces, óigame, hermano, al morir Cristo derribó esa enemistad entre Dios y los hombres, pero también derribó la enemistad que había entre judíos y gentiles. Usted la lee en la Biblia, judíos y gentiles no se llevaban. Era siempre, los judíos siempre han puesto diferencia, ¿verdad? Y ellos se creen la mamá de los pollitos, y está bien, ahí dejémoslos, ¿verdad? Y siempre ven a los demás y dicen, no, gentiles, ¿verdad? Estos, por eso no se casan con gentiles, no se mezclan con gentiles. Entonces, óigame, botó la pared intermedia que había entre gentiles y judíos, haciendo de ellos un solo cuerpo, porque ya en Cristo ya no hay salvadoreños, ya no hay americanos, ya no hay guatemaltecos, ya no hay peruanos, en Cristo somos un solo cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cómo se llama ese cuerpo? Aleluya. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Se llama la iglesia. Por eso la iglesia no es racista.
Porque si tiene a Cristo es mi hermano, aunque sea morenito, aunque sea blanquito, aunque sea ojos verdes, ojos azules o ojos negros. Cualquiera que sea, sea pequeño, sea alto, sea gordito, sea flaco, es cristiano, es mi hermano. Y entre hermanos, ¿qué hacemos? Nos aceptamos. Nos aceptamos. Por eso Cristo murió para eliminar las enemistades. Eso significa que nos reconcilió con Dios. Entonces, si yo soy cristiano, yo puedo reconciliarme con cualquiera, con mis hermanos. Eso era lo que los corintios no habían. Por eso les está diciendo que están comiendo la cena sin discernir que hay que vencer el pecado y que hay que vencer las enemistades, las diferencias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que ahora, aunque hay diferencias en la iglesia, podemos reconciliarnos entre nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, óigame, hermanos, discernir el cuerpo de Cristo quiere decir que cada creyente ha entendido que hay una unión espiritual entre nosotros. Nosotros no estamos aquí por estar. Estamos aquí porque nos trajo alguien, nos trajo Cristo. Conocimos a Cristo, su espíritu habita en mí y habita en usted y habita en el hermano que está atrás, habita en el otro que está del otro lado, habita en los que están en medio, habita en los que están en cada silla. Que hemos conocido a Cristo, verdaderamente hay un espíritu, o sea, de la misma copa nos dieron a todos, dice, nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces debo comprender que hay una unión espiritual entre los hermanos, y esa unión de ninguna manera yo voy a atacarla. De ninguna manera usted puede atacarla. No debe dañar esa unidad, porque esa unidad fue comprada por precio de sangre. O sea, Cristo murió para hacer un solo cuerpo. Oiga el pago. Oiga el pago, fue su sangre. Entonces yo no voy a atacar la unidad que Él compró con sangre. Yo no voy a dañar esa unidad que Él compró con sangre. Por eso, hermano, al contrario, debemos protegernos, ayudarnos, sostenernos. Ningún cristiano debe aislarse, separarse del redil. No, eso no es bíblico. Porque los cristianos nacimos para estar juntos. Aleluya. Nacimos para estar congregados. Nacimos para tener relación entre los miembros del mismo cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces el cuerpo de Cristo no hay que romperlo. Hay que colaborar a la unidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice el verso que quien no discierne el cuerpo de Cristo cuando está tomando los elementos está comiendo o será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se da cuenta? Le va a caer la culpa de que lo que está haciendo, en lugar de unirse a los hermanos, por separarse, está siendo culpado. Esto es bien interesante, hermano, porque alguien dijo de que cuando alguien es culpado contra el cuerpo y la sangre del Señor, es como que estuviéramos del lado de Pilato y de todas las autoridades romanos y todos los que habían ahí, que en lugar de discernir que Jesús era el Salvador, ¿qué hicieron con Él? Lo golpearon, lo escupieron, lo laceraron, pero es porque ellos no comprendieron. Por eso Jesús les dijo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Porque si ellos hubieran sabido que Él es el Salvador, no lo hacen, hermano. No lo hacen. Entonces, hermano, ¿sabe por qué hay divisiones en las iglesias? Porque hay roces y rupturas. Porque a los hermanos se les ha olvidado que tenemos un mismo espíritu. Que tenemos un mismo espíritu. Entonces, hermano, yo no quiero estar nunca de lado en contra de Cristo. Imagínese tirándole piedras a Cristo. No, me va a llevar el río, hermano. Pero eso hacemos cuando estamos nosotros en diferencias, cuando estamos nosotros en orgullos, cuando se mueven los pecados que nos dividen, hermano. Ya ve, las iglesias, en lugar de estar unidas, estamos peleando. Y lo que estamos haciendo es dándole lugar a la carne, a los pecados, que son los pecados que destruyen la unidad del cuerpo de Cristo. Eso no es posible que esté sucediendo en una iglesia donde hemos comprendido para qué murió nuestro Señor.
Solo para que tenga una idea usted de los pecados que realmente destruyen, y era lo que estaba destruyendo aquí la iglesia de los Corintios, el pecado del orgullo. ¿Cuál es el pecado del orgullo? La gente que se cree superior a otros. La gente, hermano, que ve a los hermanos del hombro para abajo. Esa es una división. No grande, pero en el corazón está bien marcada. Los pecados que cree que es mejor que otro. Ese es el pecado del orgullo, cuando uno cree que es mejor o menosprecia a los hermanos porque vienen de una ciudad de que no le gusta, ¿verdad? O porque a mí no me gustan los que tienen bigote y los veo sucios y me caen mal. Pues sí, pero en Cristo ya eso tendría que estar borrado, ¿eh? Entonces el orgullo, hermano, es un pecado que destruye las iglesias. No importa cuán alto esté usted, no importa cuán bendecido esté, no importa cuánto privilegio Dios le pueda haber dado a usted, todos somos iguales en la casa de Dios. No hay distinciones. Hay distinciones por orden, ¿verdad? Que hay un pastor, autoridades y todo, pero eso es por orden nada más. Pero no es que seamos superiores y mejores y mayores. No, hermano. Cristo no nos enseña eso, porque Él dijo: el más grande es el que sirve a todos. Otro pecado que destruye es la amargura, la falta de perdón entre los hermanos. Esa es división. Sí, está bien, te perdono, pero y hasta ahí ya hay una amargura, hay un dolor, ya no hay un perdón fluido. Entonces venimos y tomamos la Santa Cena. Es una farsa, hermano. Esa es una farsa. Decir: no, yo estoy unido a todos, me voy a comer el pan, no, hay que ver el corazón. Por eso al final Pablo dice: examínese cada uno. Y eso es lo que vamos a hacer al terminar este mensaje, a dejar un tiempo, porque no vamos a tomar una cena más a la carrera, hermano, más solo por salir de compromiso. Esto tiene que ser discernido. Otro de los pecados: las divisiones, los celos, las rivalidades, los pleitos. Cuando no se han arreglado, están vigentes, y eso es una fisura en el cuerpo, es una grieta en el cuerpo, que si no se arregla se va haciendo más profunda, y a ver, por eso hay separaciones, por eso hay malos entendidos, hay confusión, muchas cosas. El pecado de la lengua también destruye la unidad. La murmuración, las calumnias, los chismes, las mentiras, todo eso divide a la iglesia. Entonces un cristiano no puede estar cayendo en esto, hermano, porque ha entendido que Cristo murió para romper las enemistades, para reconciliarnos con Dios y para que aprendamos a reconciliarnos entre nosotros mismos. No me puede decir un cristiano que no puede perdonar. Si no puede perdonar, no es cristiano, porque todos los cristianos conocemos el perdón. A ver, ¿cuánto le perdonaron a usted? ¿Ah? Entonces usted ya conoce el perdón. Entonces ¿cómo es que hoy no le quiere perdonar al hermano que le dice: perdón, hermano, le pateé el callo, iba corriendo porque si no me dejaba el bus y le pasé encima al hermano? Sí, pero tenga cuidado la próxima vez. No, hombre, ya. No, hombre, perdónelo, hombre. Dígale amén, hermano, corra usted más si quiere y ahí olvidémoslo, hombre. Pero oiga, uno dice: qué fácil, lo dice el hermano. Así de fácil debe ser. ¿Por qué? Porque acuérdese de la deuda. A ver, Dios le vino a decir: ya muchos, no, perdonó todo, todito. Y todos los que estamos pecando hoy, mañana, ya están ahí listos para ser perdonados. Oiga, el perdón de Dios es tan amplio. Eso lo conocemos nosotros, hermano. Por eso ya no nos acordamos lo que éramos antes, porque nos perdonaron. Esa vida vieja está ya enterrada. Estamos libres, podemos levantar las manos y bendecir al Señor, porque el Señor nos perdonó todas las suciedades y la vida malvada que llevamos, cualquiera que haya sido. Entonces usted conoce el perdón, yo conozco el perdón. Entonces ese perdón es el que se aplica a las ofensas que los hermanos nos causan. Aleluya. No estamos en el cielo. En la iglesia hay roces, hay chispas, pero ¿sabe qué? Debería haber extintores para apagarlas. Nomás es una chispita y
Así deberíamos de ser de rápido. El malentendido pasó hoy, llámele, y si no, vaya a buscarlo. Y mire, hermano, fíjate que queremos, aclaremos esto ya. Así, así. No que se va. Lo voy a castigar con el látigo del desprecio. Y pasan 2 semanas, 3 semanas y no le habla. ¿Qué cree que está haciendo el diablo? ¿Usted cree que está dormido? Acuérdese de aquella parábola que dice que de noche se levantó el malo y fue a sembrar cizaña en el campo donde habían sembrado trigo. De noche. Es tiempo de oscuridad, donde estamos dormidos, donde no se da cuenta. Entonces el cristiano que está en esa actitud, lo único que le está dando es lugar al enemigo, para que le siembre más, y empieza uno a pensar, por esto es que y echándole más leña al fuego, hermano. Y Dios dice, hey, únete. Hay que romper, porque con mi muerte yo rompí las enemistades. Hermano, eso es discernir el cuerpo de Cristo. Entonces los corintios no lo estaban discerniendo, porque había orgullo, había egoísmo, había rivalidades, había pleito, había murmuraciones, había gente en pecado y participando en la Santa Cena como que sin nada, bien frescos como una lechuga, hermano. Como que nada, ellos hacían las divisiones y ahí a la hora, aleluya, amén, ay sí Señor, bien santos. Puro cuento, hermano, era una farsa. Por eso habían enfermos, por eso había gente débil, y otros, hermanos, ya se habían ido. Esa palabra dormir quiere decir, dormir es en términos cristianos es morir. O sea, ya se habían muerto cristianos de la iglesia por estar tomando mal la Santa Cena. Oye, hermano Paolo, pero entonces yo ando mal, hoy no la tomo. No, permítame, cometería usted otro gran error. ¿Qué prefiere, no tomarla o arreglarse? Es lo más. Por eso Pablo le dice al final, examínese y pruébese cada uno. Eso es lo que debemos hacer precisamente antes de cada Santa Cena. No le huya usted a este culto, ¿va? Porque es el primero del mes, ya sé que ese día tiene Santa, no voy a llegar a la iglesia, mejor me voy. No, venga, porque este es un examen, este es un detenerse. ¿Ya ve que es importante detenerse en la vida? Es importante, la vida no solo es velocidad, ¿verdad? Hay que parar y pensar uno qué está haciendo. Entonces precisamente Pablo dice, ¿verdad?, que debemos juzgarnos, que debemos examinarnos antes de tomar estos elementos. Eso significa, hermano, de que debemos pasarnos un test en 2 preguntas, y son los 2 puntos que yo les mencioné ahorita. Primero, el test debe ser revisando si hay pecados que usted no ha podido dejar. Revisando, hermanos, si hay algunos pecados, ¿verdad?, en los que usted ha caído y no los ha confesado. Acuérdese que el cuerpo de Cristo murió para vencer el pecado. Entonces venimos y los confesamos al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso es lo que hay que hacer. Cuando usted se dé cuenta de un pecado, hey, yo tengo que confesarlo, tengo que sacarlo a la luz. Entonces hay que ver el corazón, hay que ver la mente, hay que pensar, hermano, y no ser tan prácticos como unos cristianos que no saben orar, que solo dicen, Señor, perdóname por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén, ya me perdonó. No, esa no es una confesión. La confesión debe ser sincera, debe ser una confesión clara. ¿Por qué le queremos demostrar a Dios que no somos malos cuando Él sabe perfectamente quiénes somos? ¿Por qué nos llevamos de buena gente si la Biblia dice que somos malos y que siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos? De una vez nos dijeron, son malos, solo el Padre que está de arriba es bueno. Entonces hay que confesar las maldades. Señor, perdóname porque hoy en la mañana me dieron ganas de darle un garrotazo a mi esposo. Ese sería un pecado claro, confesar. Me enojé, se me dio cólera lo que me dijo. Y me dieron ganas, pero Señor, perdóname porque esos sentimientos no vienen de ti. Esa es mi carne egoísta, violenta, orgullosa, que no acepta lo que le dice. Entonces, Señor, yo me arrepiento, perdóname. Y no le pegó, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque si le hubiera pegado tenía que hacer otra confesión. Amén. Confesar a Dios por el enojo, la ira, el orgullo, y debo confesar a su esposo, ir al hospital. Mira, perdóname, papito, yo fui el que te traje aquí, hombre, del garrotazo que te di. Ahí está. Ese sería el comienzo, porque está discerniendo el cuerpo de Cristo.
Está discerniendo a que pecó, pero que también se pasó llevando a alguien. Entonces esos son los dos exámenes que debemos hacer. Pensar primero en nosotros qué ofensas hemos causado a Dios y pedir perdón al Señor. Y luego revisarnos entre los demás hermanos de la iglesia, ¿verdad? Si ha habido alguna situación entre nosotros, algún malentendido, alguna división, y ir a arreglarnos. Aquí, sí, claro. Y si no vino hoy el hermano, alguien tiene el número del teléfono más así. En la noche, mi hermano, hoy tuvimos mesa del Señor. Y el Señor nos habló, y cada vez que haya mesa del Señor, ¿verdad? O si pasa algo, Señor, perdóneme, hermano. Vengo a arrepentirme de lo que le dije, o el asunto es que estamos mal. Arreglémonos, hermano, aquí perdonémonos. Aleluya. Ese cristiano ha entendido el propósito de la mesa del Señor. Mis hermanos, a los corintios les estaba lloviendo, porque estos tipos estaban pero en desorden. ¿No sería justo, hermano, que después de este ejemplo a usted le siga lloviendo? ¿No ha revisado si algunas enfermedades no son realmente físicas? Podría ser la causa una disciplina de Dios, porque usted está tomando la mesa del Señor por tomarla, no arregla nada, no piensa en nada, no ajusta nada y sigue como que sin nada, ¿verdad? Entonces Dios tiene que decir: está mal creado mi hijo, lo voy a tener que disciplinar, lo voy a mandar unos días a la cama. Y uno empieza a pensar: ¿y qué tendré? ¿Y qué tendré? No tiene nada, sencillamente está mal. Y Dios le está mandando una prueba, una enfermedad para que despierte, para que reaccione. Pero hay gente que no, dice: ya tomé esto, ya me curé, dice. ¿Por qué cree que hay gente debilitada también en las iglesias, que no tienen el avance, el crecimiento? Porque están cargados de pecados, está cargado. Entonces Dios tiene que venir y jalar ahí, tiene que jalar las pitas, hermano, porque Él tiene el derecho, ¿o no? Él es nuestro Dios y nos disciplina. Puede usar un inconverso para disciplinarnos, puede usar un accidente para disciplinarnos, puede usarnos de un fracaso para disciplinarnos. Puede quitar y poner, puede hacer lo que Él quiera. Él tiene el derecho sobre nuestras vidas. Entonces, hermano, no es motivo de alegría las disciplinas. ¿No se acuerda usted cuando le daban? Usted no se ponía a reír, creo yo. ¡Yupi! Me pegaron. No es motivo de alegría. Yo miraba a mis hijos cuando les daba vara, lloraban, llores, les dolía. Les dolía. Y las disciplinas de Dios duelen, hermano. Pero ¿sabe para qué duelen? Para que no lo volvamos a hacer, hermano, por favor. Entonces, mis hermanos, aprendamos la lección de ellos. Dios puso este pasaje en la Biblia para que los cristianos de todos los tiempos leyéramos Corintios y nos diéramos cuenta que ellos no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. Por eso había disciplina. Mis hermanos, Dios quiere que participemos de la Santa Cena. Todos los hijos de Dios deben hacerlo. Los que ya somos nacidos de nuevo debemos participar de los elementos. No la rechace, porque si usted la rechaza es como que esté rechazando la paternidad de Dios, como diciéndole: yo quiero que seas mi papá y bendecime, bendecime, bendecime y bendecime. Y cuando el papá agarra la vara: ¿y tú quién eres? Tú no eres mi papá. ¿Usted cree que va a haber un hijo así? Papi, qué lindo, me estás regalando todo lo que me das, todo lo que te pido. Sí, pero cuando diga: venga para acá, le voy a dar vara. ¿Y usted quién es? Usted no es mi papá. ¿Verdad que no se puede? Entonces eso hace, cuando un cristiano no toma la Santa Cena, eso está diciendo: Señor, yo quiero que me bendigas. Te voy a disciplinar. No, ¿y usted quién es? Yo lo rechazo. No podemos hacer eso. Es nuestro Padre. Entonces el camino para tomar una cena dignamente es detenernos y examinarnos, revisar nuestra vida, hermano, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes, para luego participar de los elementos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, eso vamos a hacer hoy. Vamos a dejar un tiempo precisamente para esto. Yo voy a invitarle a que incline su rostro. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a sonar los instrumentos un momento. Aleluya.
un momento, hermano, antes de repartir los elementos. Aleluya. Si usted quiere estar de pie un momento, hermano, para descansar, estirarse, puede hacerlo. Después nos sentamos. O si usted quiere quedarse sentado, también con toda confianza. Vamos a hacer un examen, hermano. No vamos a tomar una cena más así. No estoy diciendo que las anteriores fueron malas, pero creo que hoy es un buen momento para detenernos y ver el sacrificio de nuestro Señor, hermano. Qué poder, qué portentos los que trajo. Qué victoria sobre el pecado y qué victoria sobre las enemistades. Por eso es que hoy podemos nosotros vencer el pecado y vencer las diferencias entre nosotros. Ahí donde está, hermano, yo quiero invitarle a que levante su corazón a Dios y haga un examen de su caminar. Que saque a la luz todo pecado, desde los más pequeños que a veces uno así les pone, ¿verdad? Este es pequeñito, este es grande, pero no hay medida, hermano. Los pecados ofenden a Dios.